Bien, eh, cuando llegamos a una empresa encontramos este tipo de información. Ellos han tenido que colocar en un Excel durante determinado tiempo aquella información y empezaron con, en este caso, la dirección de una del área y entonces empezaron con la ciudad de Montevideo y 11 y luego crearon una sede y otra sede y otra sede y estamos hablando que en este momento tenemos aproximadamente 64 sedes. Podemos observar que ya por sí, solamente hablando de la dirección, el nombre, la localidad del departamento, ya de por sí es muy amplio y grande para poder manejarlo. Si tuviéramos en cuenta helados que manejan, sabores, costos por localidad, promociones, sería una lista interminable, larguísima y complicada de poder analizar de manera inmediata. Por ello, se hace el uso de las bases de datos. Para poder entrar primero acá, tienen que recordar que nosotros hemos trabajado con algo que se llama SAM Server. El SAM Server tienen que ejecutarlo y, y acceder a lo que es el PHP Miami que se ha visto en las clases anteriores y en los videos tutoriales. En este caso, damos prioridad a que primero teníamos el Excel y ahora tenemos que convertirlo en tablas. Para lograr esto de manera muy sencilla, entonces buscamos el dia diagrammer. El dia diagrammer y accedemos hasta que ese diagrama de editor en el sourceforce.net project dia installer. Accedemos y sencillamente le damos descargar. Aquí podemos ver que podemos seleccionar el download. Cuando se haga la descarga y instalen esto y la ejecuten, pues verán este como tal que ya vamos a ver. Hay algunos formatos que se manejan en este caso dentro de todas las opciones. Podemos venir aquí y seleccionar bases de datos, que nos va a mostrar esas tres que son extremadamente suficientes. Ahora bien, tenemos aquí y entonces vamos a generar la primera etapa. Si le damos doble clic nos muestra esa información. ¿Cuál es el nombre de la tabla? Pues ubicación. Y dentro de los atributos vamos a ir al Excel que me dieron en la empresa y podemos empezar con el nombre, ¿cierto? Entonces aquí ponemos nombre, ¿cierto? Aquí qué tipo vendría siendo. Existen varias características o varios tipos. Está el varchar. Mientras que abre, bueno, afortunadamente abrió. Entonces estamos diciendo que existen varios tipos. Está el varchar, el int, el tipo date, el tipo datetime y tiene diferentes funcionalidades y depende del dato que queramos almacenar. Por ejemplo, varchar. Entonces, por ejemplo, si yo coloco nombre y mi nombre es Nicolás Torres, entonces tenemos que evaluar que Nicolás es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si mi nombre como tal fuera el nombre más grande, serían 13. Pero entonces, ¿qué pasaría si fuera Julián Rodríguez? Como ya habíamos pensado de que el 13 era el más adecuado porque cabía Nicolás Torres y nos damos cuenta que Julián 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Julián, como tal, tenemos este problema. Si yo coloco Nicolás Torre en este momento en el espacio de 13 me cae perfecto. Pero si coloco Julián Rodríguez, el sistema sencillamente me lo va a guardar como Julián Rodríguez porque le dijimos que solamente era permitido aceptable 13. Por ende, siempre debemos calcular qué nombre puede ser más largo y definirlo. Un simple ejemplo sería decir que los nombres podrían contener 50 espacios. Quizás sea un poquito grande, pero en algunos títulos es preferible que se pase un tricito a que nos quede recortado. Y cuando podamos tener completa seguridad,
pues nos damos el lujo de dejarlo más exacto para que a futuro la base de datos no sea tan pesada. Muy bien, en el caso de que fuera un tipo int, entonces para poder definir cuál sería ese tamaño del tipo int, tenemos que preguntarnos cuál es ese dato que tenemos adentro. Por ejemplo, si yo coloco sueldos, una persona gana, por bien que le vaya, 35 millones de pesos. Estamos hablando ya de una persona que está económicamente bien fundamentada. Y estamos diciendo que, obviamente, sin contar los puntos que no se colocarán cuando se alimente el sistema, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estaríamos hablando de que sería 8. Int significa entero, significa que es completamente numérico. En cambio, varchar recibiría nombres y números. Aquí es perfectamente, pero podríamos pensar que algún día podría haber otros dos ceros más por alguna razón. Y entonces diríamos que es int 10. Algunos otros datos, por ejemplo, el tipo date, no requieren especificar el tamaño porque siempre es igual. Si fuera mi tipo date, si fuera de tipo date, entonces sencillamente estaríamos pensando que yo nací en el 2000, ¿cierto? Raya en el mes 11 y en el día 23. Esto como tal solo difiere de que siempre va a ser igual. Siempre va a existir el día, siempre va a existir dos campos para el día, dos campos para el mes y cuatro campos para el año. Por ende, el date no debe especificarse dentro de paréntesis cuál es la cantidad de caracteres. ¿Qué quiere decir eso? Y debo aclarar muchísimo en eso, y es que una fecha en una base de datos se coloca iniciando el año y terminaría con el día. Bien, existen otra gran variedad de datos, pero estos son los que son relevantes para manejar. Es decir, que ya manejamos el nombre y puedo decir que es de tipo varchar y, como lo habíamos definido anteriormente, de 50. Muy bien. Teniendo esto como tal ya alimentado, podemos definir otras características que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué puede ser null? ¿Qué significa que puede ser null? Significa que yo podría dejarlo en algún caso vacío y el sistema va a aceptarme. En este caso, no puede ser nulo, porque sin el nombre me sería muy difícil identificar la heladería. Bien, vamos a crear otro nuevo. Y este como tal, vamos a mirar en mi Excel y estamos hablando de la dirección. ¿Cierto? La dirección también es posible que sea un tipo varchar, y si evaluamos en nuestra hoja, la dirección más grande es equivalente a la de 2, 4, 6, 8. Estamos hablando aproximadamente de unos 25 campos. No olviden que cuando quieran contar esos espacios deben tener muy en cuenta de que deben tener en cuenta los espacios. Ese tampoco puede ser null, porque de qué manera podrá yo enterarme o llegar a esa ubicación determinada. Volvemos aquí a ver la tabla y entonces aparece localidad y departamento. Entonces uno nuevo, localidad, también tipo varchar, y podemos decir que aproximadamente puede ser de 30, y la localidad tampoco podría ser nula en este caso. Uno nuevo, departamento, el tipo también puede varchar y podría coincidir de que fuera 30. Muy bien, en el caso del departamento podría ser o no ser nulo
basado en si existen heladerías fuera del país o dentro del país. La recomendación es que no fuera nula porque algún día quizás si estén afuera. Vamos a darle a aceptar y tendremos nuestra primera tabla que se llama nombre, ubicación, donde tenemos el nombre, dirección, localidad y departamento. Digamos que vamos a crear otra tabla que se llame horarios. Para ello vamos a crear otro espacio aquí. Bien, por alguna razón esto tiene una protección, entonces lo voy a hacer en otro Excel. Y entonces ya sabemos que la heladería tiene como tal pues un nombre, pero si miramos en nuestra tabla el nombre como tal se repite, o sea que significa que hay diferentes sedes. Y para manejar esto de esta manera pues debemos tener en cuenta pues un paso que más adelante les puedo mostrar. Por ahora entonces podemos decir sede, ¿cierto? Podemos decir días, bien. Entonces, como acabo de darme cuenta de que inesperadamente el sistema está poniendo de acuerdo para que no pueda realizar esto, voy a volver a crear otra tabla o otro Excel. Tenemos aquí, y voy a volver a recalcar, tenemos ya como tal ubicación, y lo que nos hace falta es demarcar los horarios. Entonces vamos a seguir mirando algo, y es que es el inconveniente. Como yo puedo ver que en el Excel se me repite el nombre de fantasía, todas las tablas deben tener un dato que nunca se repita, que sea tan único que sencillamente nunca se repite. Canelones se repite, Atlanta probablemente se pueda repetir, por ejemplo Punta del Este, Punta del Este, Punta del Este. Se repite el nombre de la fantasía y aunque la dirección podría ser algo confiable, sería un poquito complicado simplemente buscar todo por direcciones. Así que para poder mejorar esto, doy doble clic acá sobre aquí, voy a atributos y voy a crear uno que se llame sede. El sede va a ser un tipo varchar y como la sede puede ser la sede 1, la sede 2 y hablando de que por grande que sea podemos estar hablando de 999 sedes, entonces estoy hablando de que necesito un espacio de 3. Bueno, ustedes como tal se van a preguntar por qué si es numérica no se utilizó entero. Sencillamente porque yo tengo eso como un dato de referencia, más no sumo, resto, multiplico, divido las sedes. Por eso sigue siendo una variable de caracteres o el varchar. Tampoco puede ser nulo y este va a ser una clave primaria. ¿Qué es una clave primaria? Es aquella cosa que tiene cada tabla que mantiene la información como única. Es decir, la CD1 tiene tal nombre, tal dirección, tal localidad. Y la CD2 puede tener el mismo nombre, la misma dirección, por alguna razón la misma localidad y el mismo departamento. Pero ya es la CD2. Y ese número como tal me marcará la diferencia para poder diferenciarlos. Y no entrar en que el sistema se repite y tenga estos problemas como que diga grido, 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 grido. ¿Sí? Entonces vamos a manejarlo por CES. Bien, volviendo acá, entonces ya puedo mencionar que es una serie. Ya puedo mencionar, voy a colocar por ejemplo lunes, martes, miércoles, jueves. Y entonces aquí tengo los días. Y entonces, ¿qué información voy a colocar? Pues los lunes de qué horas a qué horas atienden, de qué horas atienden, etcétera.
vamos a tener en cuenta de que ellos abren y cierran sin contar la hora de almuerzo, pues eso nos haría un poco más compleja la tabla. Entonces, teniendo esta información, podemos decir que la sede número 1, ¿cierto? Trabaja de 8 a.m. a 5 p.m. Como esta sede es una sede que maneja un horario estable, pues entonces vendría esta ecuación acá. Si por alguna razón el viernes no funcionaría, pondríamos que no abrimos. Muy bien, entonces vamos a crear la tabla de esta, que la vamos a llamar horarios. Y dentro de los atributos, el primer dato que vamos a tener en cuenta va a ser sede. Como pueden mirar, sede ya está en dos tablas, y por ende, si las quiero tener en relación, deberán tener el mismo tamaño, que en este caso sea 3. No va a ser nulo y va a ser una clave primaria. Vamos a abrir otro nuevo, y en el cual vamos a tener en cuenta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y aquí haríamos una tabla que solo se podría hacer o solo se podría crear una sola vez. Para poder mejorar esta tabla, podría ser sede, día, hora abre y hora cierra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica que en este solamente tendría que obligar a las empresas a trabajar de lunes a viernes. En cambio, en esta podría especificar qué día, a qué hora se abre y a qué hora se cierra. Entonces, basados en estos, sería que la CD1 el día lunes abre a las 8 a.m. y cierra a las 5 p.m. Que la CD1 abre el martes y esto como tal continuaría estable como lo hemos mencionado. Es decir, que podría yo en algún futuro agregar un día más o quitar un día más y el sistema totalmente se acoplaría a eso. Entonces, teniendo en cuenta esto y fijándonos bien que este se repite y no se puede repetir, vamos a hacer algo un poquito más complejo, y es que luego continúa diciendo el día. Entonces estamos hablando de que miércoles es el más largo, miércoles, estamos hablando de que tiene un espacio de 8, entonces podríamos mencionar que son 10. Este no podría ser nulo y este también sería primario. Ya les explico por qué dos primarios, y por ahora entonces vamos a continuar mirando acá. El día, hora abre y hora cierra. Entonces hora abre sería tipo time, no puede ser nulo, y hora cierra tipo time y tampoco puede ser nulo, y le vamos a aceptar. Entonces ya tenemos dos tablas. Pero entonces lo que crea las bases de datos para que sea un poco más ordenado y se pierda la información es la relación que puede tener una tabla con la otra. Y entonces manejamos que esta de acá de CD la enlazamos con CD, y así hacemos de que una ubicación pueda tener n horarios o una gran variedad de horarios. Basados en esta situación, vamos a trasladar esto a la base de datos que está en internet. Entonces vengo acá y entonces la primera tabla la llamé ubicación, y según en mi tabla dije que tenía 2, 4, 5. Luego de que ya me las habilita, entonces estoy dando que la primera se llama sede, es de tipo varchar,
estamos hablando de que le dimos una longitud de 3 y que este es primario. Luego seguimos con nombre de 50 y dirección de 25. Nombre varchar de 50, dirección varchar de 25. Y nos haría falta antes localidad de 30 y departamento de 30. De 30 y departamento de 30. Y como hemos especificado, varchar. Como tal, hemos terminado con nuestra base de datos. Acá hay un comentario de la tabla, definiciones, el cotejamiento. Normalmente el cotejamiento que se utiliza es UTF-8 Spanish. Aquí estás. UTF Spanish 2CI y le damos guardar. Como tal, ya creamos la tabla ubicación y vamos a crear una nueva tabla que se va a llamar horarios. Volvemos a llamarlo sede. Recuerden que si los queremos relacionar, los dos nombres de cada tabla que queremos relacionar deben tener el mismo tamaño. En este caso, por ahora vamos a dejar primaria ninguna y ya les explico por qué. Porque esta es una llave primaria compuesta. Ahora vamos a ir a día y día es tipo date. Luego vamos a dar hora. Es recomendable no utilizar espacios acá, entonces sería hora en, como lo tenemos aquí en nuestro dibujito, hora abre. Y este es tipo time. Y este aquí sería hora cierra y también sería de tipo time. Muy bien, como el date, el time y el time tienen unos horarios definidos, no hay necesidad de especificar cuál es su longitud. Vamos a guardar. Bien, si venimos en este momento a horarios, si le damos clic en el cuadradito como tal, porque si le damos clic en el título pues nos muestra otra información. Vamos a ir a pista de relaciones, vamos a agregar un índice, creamos un índice en el cual el nombre del índice va a ser llave compuesta. Es una llave primaria. Vamos a tener en cuenta sede. Vamos a agregar otro índice y vamos a tener en cuenta también día. Ya creamos una llave primaria compuesta. Y si vamos nuevamente a darle clic a horarios en el cuadradito, nos va a mostrar que los dos tienen una subrayada, están subrayados. Y ya creamos nuestras propias llaves de cada tabla, pero nos hace falta relacionarlas una tabla con la otra. Entonces, la tabla que tiene control o tiene la información principal, en este caso es ubicación. Si yo voy a ubicación, puedo también crear otra, ir a vista de relaciones, y aquí a sede podría especificarle que Fundetek heladería, horario sede, o Fundicación heladería, cierto, ubicación sede. Entonces en este caso vamos a trabajar el que dice ubicación sede porque estamos en horario sede, porque estamos en ubicación. Y el nombre de la restricción es relación. Ustedes pueden colocar cualquiera, pero que se acuerden que fue lo que hicieron. Horarios, ubicación. Eso como tal no va a ser pertinente para la clase explicarlo, y ya sería necesario si ya como tal ustedes quieren avanzar y profundizar un poco más del tema. Vamos a guardar y entonces aquí
encontramos un error. Esto me dice que revise el tipo de datos, entonces voy a ir a horarios y la sede es un varchar de 3 y la ubicación es un varchar de 3. Bien, hay dos formas de hacerlo. Una forma es relacionándolo directamente aquí, la otra es relacionarlo directamente en la forma como el sistema al final va a terminar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, voy a crear una ubicación, voy a insertarla y la sede mía es la sede número 1 por ahora, es la primera sede. El nombre, según el nombre de aquí, el área Atlanta. La localidad, perdón, primero va la dirección, Ciudad de Montevideo y 11. La localidad ubicada en Atlanta y el departamento que está ubicado en Canelones. Venimos acá y vamos a guardar. Aquí yo podría crear otra, pero pues por ahora pretendo solamente crear una. Aquí me acaba de decir en la parte inferior que un dato ha sido truncado. Date truncate for column. Me está diciendo que se me ha truncado un dato. ¿Qué significa? Que el tamaño que yo le definí es mucho menor y se me ha cortado la información. Si yo le doy clic al título que dice ubicación, podemos mirar cuál ha sido ese dato como tal que se me ha cortado. La galería Atlántida está bien, la dirección está bien y está bien. Bueno, en este caso pudo haber sucedido que se guardó algo con muchos espacios que superaban el tamaño. Ahora bien, voy a agregar un horario. Tengamos en cuenta que ya creamos la sede 1. Al crear un horario, simplemente vamos a insertar y la sede que vamos a manejar es la sede 1. El día va a ser el lunes 2. La hora de entrada sería se trabaja en hora militar, sería a las 15. No, pongámosle las 08, 2.00, 2.00. Y la hora de salida serían las 17, 2.00, 2.00. Y vamos a darle continuar. Muy bien, entonces estamos viendo que la ubicación tenemos la área Atlántida, que es la sede número 1, y el primer horario para la sede número 1 del día tal a tal hora a tal hora. Significa que podemos especificar una gran cantidad de fechas y de horarios en este caso, como nosotros quisimos estructurarla. Correcto. Ahora vamos a hacer una búsqueda. Aquí estamos en buscar y aquí tenemos diferentes características. Entonces tenemos like, tenemos no likes, igual, bueno, y una gran variedad de búsqueda. Digamos, si yo menciono que time debe ser igual a 17.00.00 y le doy aquí continuar, él me debe mostrar la totalidad de los horarios cuando se abre. ¿Por qué me aparece ninguna? Porque yo no tengo en este momento ninguna que abra a las 5 de la tarde. Por ende, voy a volver a ir a buscar y en vez de colocar eso voy a colocar que el tiempo en el que abre es las 8, las 08.00,
Y si como tal hicimos bien el procedimiento, efectivamente me van a aparecer todas las sedes que abren a las 8. Claro está que ahorita solo tengo un dato, pero si tuviera 15.000 datos y esos 15.000 datos hubieran 100 usuarios que abrían a las 100 sedes que abrían a las 8, sencillamente con solo una simple búsqueda encontraría esa información. Bien, este es el tutorial número 1 y que deben realizar y aplicar a sus propios proyectos.